estamos muy agradecidos con Dios por el espíritu de servicio que Dios ha depositado en la vida de todos los que de una o de otra manera sirven. En realidad no sería posible que esta congregación caminara si no fuese por la ayuda de todos los hermanos que sirven con un corazón dispuesto para la obra de Dios. Así que le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, pero siempre faltan manos. Así que si usted recibe una inquietud del Espíritu para integrarse en algún ministerio, ya sea con los maestros de los niños, con los jóvenes, en el ministerio de alabanza, si tiene aptitudes, pues que nos acompañe. Estamos desarrollando un discipulado exclusivamente o con un enfoque, mejor dicho, ministerial. Llevamos 2 periodos, vamos a iniciar un tercer periodo el primer domingo del mes de marzo, de 11:30 a 12:30. Entonces, todos los servidores de todos los departamentos están llamados a asistir a este discipulado, pero si alguno quiere integrarse porque tiene el deseo de servir, pues también será bienvenido. Así que anótenlo ahí. Próximo domingo es 2 de marzo, creo que es 2 de marzo, a las 11:30. Nos juntamos por allá en el gym antes del servicio, de 11:30 a 12:30. Ahí estamos y ahí les esperamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos pues a recibir la palabra y vamos a orar para que el Señor nos dé la gracia, el entendimiento, la inteligencia espiritual para que podamos recibir la palabra con mansedumbre en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Incline su rostro un momento ahí y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das de poder venir a tu casa, a adorarte, a exaltarte, a reconocer tu grandeza, a reconocer tu majestad y tu poder, pero también a reconocer que tú como Padre, a través de tu palabra, nos das el consejo certero, el consejo perfecto, para que como tus hijos, Señor, podamos caminar en sabiduría, en la sabiduría que proviene de ti y no en la sabiduría humana, Señor. En esta tarde pedimos que abras nuestro entendimiento y que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil que pueda producir fruto al 100 por 1, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Voy a continuar hablando un poquito acerca de la sabiduría. Yo les dije al inicio de estos temas que Dios así es. Dios nos va dosificando la enseñanza de su palabra para que podamos ir tratando de digerirla poco a poco y no solamente digerirla, sino al digerirla ponerla en práctica. De hecho, en el mes pasado, a finales del mes pasado, estuvimos en nuestra congregación en Guadalajara, donde el tema precisamente, los que estuvieron por ahí atentos en el desafío del ministerio que se llevó a cabo para todos los pastores, nos hablaron precisamente de la sabiduría o de la importancia que la sabiduría tiene en la vida de todos los cristianos, ¿sí? Entonces, y Dios hablando a nuestro corazón, pues puso en este tema que lo hemos titulado La sabiduría de lo alto y la terrenal. En Proverbios capítulo 15, versículo 14, el sabio Salomón escribió, van a aparecer por ahí los textos para que usted pueda verlos de manera más rápida y podamos juntos discernirlos. Dice Proverbios 15, 14, el corazón entendido busca la sabiduría. Por supuesto, se está refiriendo a la sabiduría de Dios. Dice, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Hay un contraste. El cristiano, refiriéndose a cada uno de nosotros, con la responsabilidad de buscar la sabiduría de Dios, y los necios alimentándose cada día de todas sus necedades y viviendo de manera necia.
La sabiduría, todos sabemos, es un atributo de Dios. Asimismo lo confirmó y no solamente Job, sino muchos de los personajes de la Biblia. Pero en Job capítulo 12, versículo 13, Job confirma que la sabiduría es un atributo de Dios. Él dijo lo siguiente, Job 2:13, dice: con Dios está la sabiduría y además el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Todo proviene de Dios. Acuérdese lo que dice la Biblia también. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así es Dios. Todas las cosas buenas que Dios tiene en su divino poder y autoridad disponibles para sus hijos, todo proviene de Él. Y Él desea que nosotros como sus hijos pues tengamos sabiduría para conducirnos. Y como Él es la fuente de la sabiduría, Él mismo la concede a quien se la pide. Yo creo que esta debe de ser, el pedirle a Dios sabiduría debe de ser algo que esté incluido en nuestra lista de peticiones de oración. El mismo Salomón en Proverbios 2:6, él dijo: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y Él es escudo a los que caminan rectamente. Así que, ¿cuántos saben que necesitamos sabiduría? ¿Sí? Bueno, si tenemos falta de sabiduría, el mismo Santiago lo afirmó también en Santiago 1:5. Él dijo: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, yo reconozco que aún a pesar de los años que tenemos caminando con el Señor, me sigue faltando sabiduría. ¿Por qué? Pues porque lo veo en mi propia vida. Hay ocasiones en que no actuamos de acuerdo a la sabiduría de Dios, sino a la sabiduría meramente humana. Y de esa manera hacemos decisiones y regularmente nos equivocamos. Por lo tanto, es muy importante atender a lo que dice Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Tú reconoces que tienes falta de sabiduría o tú puedes decir: yo ya tengo toda la sabiduría? No, tenemos falta de sabiduría. Por lo tanto, dice Santiago: pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿A quién hay que pedírsela? A Dios, no al psicólogo o al filósofo o al entendido en alguna área del saber. No, a Dios. Los cristianos le pedimos la sabiduría a Dios y Él nos da de su sabiduría, ¿sí? Versículo 6, pero dice cómo debemos de pedir: pero pida con fe. Fe es creer y confiar. Hay que pedir creyendo y confiando que Dios nos la va a dar, su sabiduría, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, o sea, la inestabilidad en la vida cristiana. Hay cristianos que son como las olas del mar, van y vienen, o están así con una inestabilidad en la vida cristiana, y el resultado de esa inestabilidad pues es precisamente la falta de un deseo de buscar la sabiduría de Dios. Y dice Santiago: porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Así que todas nuestras actividades, todas nuestras acciones o nuestras conductas de la vida, escuchen esto, requieren sabiduría, pero sabiduría de Dios. Y precisamente el punto y el meollo del asunto que tiene que ver con el mensaje es: ¿cuál de las sabidurías es de las que echamos mano? Porque la sabiduría de lo alto, que es divina, contiene o tiene mucho que ver con el conocimiento que tú y yo tenemos de la palabra de Dios aplicado a nuestra vida y a nuestra conducta. Es decir, cuánto de lo que conocemos, de lo que dice la Biblia, cuánto aplicamos a nuestra vida cristiana. Eso es sabiduría.
Y esa es la sabiduría de lo alto. Porque alguien puede tener muchos conocimientos en otras áreas y aplicarlos, pero esa es otra clase de sabiduría. Es la sabiduría que la Biblia enseña como la sabiduría terrenal, humana o secular. La sabiduría secular se refiere a todo lo que es humano y por ende mundano y que está en oposición a la sabiduría divina, ¿verdad? La gente del mundo que no conoce al Señor pretenden actuar con sabiduría, pero lo hacen con una sabiduría secular. Y mucha de esa sabiduría con la que actúan y se conducen es sabiduría que se contrapone con lo que dice Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 y hasta el 7, dice Salomón, y noten cómo me estoy refiriendo varios textos del libro de Proverbios, que Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y algunos otros libros son conocidos como los libros sapienciales, que hablan precisamente de los libros de la sabiduría que proviene de Dios. Y ahí en Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová, pero de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. O pudiésemos agregar también: no te apoyes en tu propia sabiduría, la sabiduría humana. Versículo 6, dice Salomón: reconócelo en todos tus caminos. Este reconocer habla de que todo lo que somos, todo lo que hacemos es por su gracia y por su misericordia. De nada podemos nosotros jactarnos, sino de conocer y entender que solamente Él es Jehová y de Él viene toda la sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No es el psicólogo el que te va a enderezar. Los psicólogos solamente llegan al nivel de la mente, pero no llegan al corazón como lo hace Dios y la palabra de Dios. Entonces, Él enderezará tus veredas, versículo 7. Por lo tanto, dice Salomón, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El temor a Jehová, por supuesto, habla de honrarlo a Él y honrar su palabra. Así que este mensaje tiene como propósito que a la luz de la Biblia, cada uno de nosotros veamos las implicaciones que hay, por un lado, cuando aplicamos la sabiduría de lo alto, y por el otro lado, las implicaciones y consecuencias que hay en nuestra vida cuando aplicamos la sabiduría terrenal. En las diferentes etapas de la historia de la humanidad hasta nuestros días, han servido para nosotros como un espejo que nos han permitido ver no solamente personajes de la Biblia, sino celebridades o personas alrededor del mundo cuyos conocimientos son tan extraordinarios y tan brillantes en las diferentes áreas del saber, por ejemplo, como en la filosofía, grandes filósofos con una mente brillante, pensamientos tan brillantes en la filosofía, la ciencia, en la medicina, en la política, en la música, en el deporte, incluso en la misma teología podemos encontrar personas muy sabias, ¿sí? Pero que sin embargo, en algún momento de nuestra vida o de la vida de todos estos hombres tan ilustres, al aplicar la sabiduría humana, hicieron decisiones que llevaron sus propias consecuencias. Eso sigue sucediéndonos a todas las personas, cristianos y no cristianos. El caso lo vemos, por ejemplo, uno de los casos que podemos ver en la Biblia es cuando se narra ahí en Génesis 16, cuando Sarai, no lo tiene que buscar, solamente lo voy a mencionar así rápido. En Génesis 16 se menciona cuando Sarai o Sara, la esposa de Abraham, en un momento de mucha incertidumbre, como la incertidumbre que luego nos viene a nosotros, o la falta de fe. ¿Alguna ocasión te ha faltado la fe? Bueno, a mí también. A veces nos falta la fe, a veces en momentos de incertidumbre hacemos decisiones muy humanas como la que hizo Sara o Sarai. Ella y por ende él también, Abraham, menospreciaron la promesa que Dios le había dado de una descendencia
como en el capítulo 15 de Génesis se narra esa promesa que Dios le dio a Abraham y le dijo, yo te voy a dar descendencia, ve las estrellas del cielo y si puedes contarlas, que obviamente es imposible, a todo ser humano le es imposible contar las estrellas, le dijo, bueno, pues así será tu descendencia. Ve la arena del mar, si la puedes contar, así será tu descendencia. Ahora, atención aquí, cuando Dios da una promesa, Dios la cumple. ¿Sí? Dios no es hombre para decir o eventualmente decir, pues te voy a prometer esto y a la hora de la hora no cumplo. No, Dios no es como nosotros, que a veces prometemos y no cumplimos. No, Dios promete y Dios cumple. ¿Sí? Bueno, esta promesa que Dios le dio a Abraham y a Sara, por un lado, Sarai se rió cuando Abraham le dijo, fíjate que el Señor nos prometió que nos va a dar una herencia. Y Sara se rió, se carcajeó ahí y diciendo, ¿cómo es posible si somos ancianos ya, casi de 100 años? Y luego, por si fuera poco, yo soy una mujer estéril. Bueno, ahí vemos la falta de fe de Sarai. Ahí vemos el menosprecio que tuvo acerca de la promesa que Dios le había dado, y obviamente esa decisión que hizo Sara trajo muchas consecuencias. Dice Génesis 16:2, dijo entonces Sarai a Abraham, aquí está la decisión, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. En otras palabras, que tengas relaciones sexuales con mi sierva, ¿sí? Quizá tendré hijos de ella. Y miren a Abraham, y dice ahí, y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Yo puedo ver aquí, inclusive también en cierto grado, el menosprecio de Abraham a la promesa que le había. Imagínense la experiencia que tuvo Abraham. Dios se le aparece y le da la promesa de una descendencia muy numerosa. Entonces, cuando atiende aquí Abraham al ruego de Sarai, yo creo que él, como varón, cabeza del hogar, le debió de haber amonestado y decir, oye, espérame mujer, tenemos una promesa y no debemos dudar de ella. Sin embargo, se alió al menosprecio, a la falta de fe, a la incertidumbre de Sara, y los dos tomaron una muy mala decisión. Una muy mala decisión hecha, por supuesto, con una sabiduría no de Dios, sino la sabiduría humana, muy secular, ¿sí? Y pues entonces eso trajo consecuencias. Hay un refrán que dice que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Sí lo han oído? ¿Qué significa ese refrán? Pues que los dos son responsables. Los dos fueron responsables. Tanto Sarai como Abraham, los dos pecaron y menospreciaron al Señor. Bueno, esa decisión basada en la sabiduría humana no solamente provocó rivalidades y problemas entre Sarai y Abraham como matrimonio. Empezaron a tener problemas los dos. ¿Todo por qué? Por una decisión hecha basada en la sabiduría muy humana. Porque luego la Agar empezó a menospreciar a Sarai, y luego Sarai, que era la esposa legítima, pues fue a reclamarle a Abraham, oye, la criada aquella, mira, me menosprecia, y empezaron a tener problemas. Y luego cuando viene Isaac, no solamente Isaac e Ismael, que fue el hijo que tuvo Abraham con Agar, también provocó una rivalidad entre Isaac e Ismael. Pero además, con el tiempo y hasta nuestros días, esa rivalidad que hubo entre estas dos familias, entre Isaac e Ismael, sigue vigente entre judíos y árabes hasta nuestros días, provocando una serie de problemas, donde surgió todo en una mala decisión hecha basada en la sabiduría humana. Por eso el tema que yo quiero enfatizar es a buscar la sabiduría que proviene de Dios. Esa nos va a traer descanso, nos va a evitar muchos problemas en la vida cuando atendemos a lo que dice Dios en su palabra. Porque si nosotros entonces empezamos a hacer decisiones basadas en nuestra propia sabiduría, pues nos vamos a equivocar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
Hay otro ejemplo que quiero mencionar, y este es un hecho que es del dominio público, o sea, no es nada que está reservado. Uno de los hombres más ricos de este mundo, si no es que es el hombre más rico del mundo, me voy a reservar su nombre, pero usted lo va a identificar. Él es el dueño de la fábrica que diseña y vende vehículos eléctricos, con una marca ahí, con una T, ¿verdad? También es el hombre dueño de muchas compañías muy importantes aquí en Estados Unidos. Bueno, este hombre tan sabio y tan entendido en la tecnología, experimentó lo que él mismo considera como una tragedia familiar. ¿Qué pasó con él? Bueno, en una ocasión alguien lo entrevistó y él habla precisamente de este episodio triste en su vida. Él habla como padre de un hijo de nombre Javier que transitó por el camino hacia una identidad femenina y que ahora ese tal Javier ahora se identifica legalmente como Vivian Wilson, ahora como mujer. Este fue el resultado precisamente del divorcio entre este hombre y su esposa, una escritora canadiense llamada Justine Wilson. El divorcio, la separación entre papá y mamá, nos guste o no, y tenemos que entenderlo así, siempre va a afectar no solamente a las personas que se separan, que se divorcian, sino peor aún a los hijos, ¿sí? Por eso Dios en su sabiduría y en su soberanía determinó que el matrimonio es para toda la vida. Es para toda la vida. ¿Que hay problemas, que hay situaciones en la vida familiar? Claro que sí, pero Dios nos ha dado la palabra profética más segura para solucionar nuestros problemas matrimoniales, ¿sí? La solución a los problemas matrimoniales no es la separación, ¿verdad que no? Eso es una decisión basada en la sabiduría humana, en lo carnal, en lo secular, que ya lo dije, se opone a todo lo espiritual, ¿sí? Entonces, quienes se divorcian son faltos de sabiduría. Y peor si el divorcio es causado por adulterio, ¿sí? Entonces, la gente como este hombre a veces no se dan cuenta que la separación están haciendo un daño grave, como para mí. A mí me parece un daño muy grave que se le hizo a este joven. Pueden haber algunos otros factores que llevaron a este jovencito a hacer esa decisión. Este hombre describió su experiencia como un dolor y una pérdida personal muy profunda en su corazón, ¿sí? Se separan, ahora se casa y tiene más hijos. Bueno, la experiencia de este hombre nos deja ver una vez más que el vasto conocimiento que las personas tienen en alguna área del saber, escuchen esto, mis hermanos, que nos quede bien claro. El vasto conocimiento que tú o yo pudiéramos tener en alguna área del saber no es ninguna garantía para obrar con sabiduría de Dios o con sabiduría, ¿sí? En la Biblia también nos encontramos otro caso que fue precisamente el caso de Salomón, a quien Dios en su primera teofanía o en su primera aparición le dijo Dios a Salomón: pídeme lo que quieras que te dé. Y ya sabemos la historia. ¿Qué le pidió? Le pidió sabiduría, entendimiento para gobernar a todo el pueblo, para llevar a cabo la responsabilidad que le había sido encomendada. Y siendo Salomón un jovencito de aproximadamente 20 años, él se dio cuenta que él no podía gobernar a toda esa multitud del pueblo de Dios si no tenía la sabiduría de Dios. Entonces, eso fue lo que lo llevó a pedirle a él, a pedirle a Dios que le diera sabiduría. Y esa petición le agradó a Dios tanto que recibió tal grado de sabiduría que ni antes ni después de Salomón ha habido un hombre tan sabio como él. No ha habido otro, ¿sí? Ha habido gente alrededor del mundo, hay gente muy sabia y muy entendida de muchas áreas, en muchas áreas, pero nunca como Salomón. Bueno, además,
como le agradó a Dios que Salomón le pidiera sabiduría y no le pidió riquezas ni fama, bueno, Dios le concedió, esta fue la añadidura. Dios le dio riqueza, le dio fama, le dio un reconocimiento que una reina, la reina de Sabá, al poder entender y escuchar acerca de la sabiduría de Salomón, fue a visitarlo porque ella quería comprobar de primera mano la sabiduría que le había sido dada a Salomón. A Salomón también se le concedió el privilegio de construirle un templo para Dios conocido como el templo de Salomón, el cual en su tiempo fue el templo de mayor importancia religiosa y política para los judíos. Ahí estaba la imagen de ese gran templo tan majestuoso que había construido Salomón con esa sabiduría que Dios le había dado para agradar y honrar a Dios y para que ahí se manifestara la presencia del Señor. En su segunda teofanía o en su segunda aparición, Dios hace un pacto con Salomón y a mí me llama mucho la atención el privilegio que tuvo Salomón de haber tenido esas experiencias de apariciones de Dios en dos ocasiones. En la segunda aparición que Salomón tuvo de Dios, hace un pacto con Salomón y miren lo que les dice. Primera de Reyes, capítulo 9. Primera de Reyes 9:3. Dice: yo he oído tu oración. Dios está hablando con Salomón. Y tu ruego que has hecho en mi presencia. ¿Cuántos saben que es una bendición que cuando tú estás orando y le estás pidiendo a Dios, estás rogando a Dios? Qué bendición es saber que Dios nos escucha, ¿verdad que sí? Por lo tanto, no dejemos de orar. Dios no está ajeno a nuestras necesidades. Dios no está sordo tampoco está ciego. Dios ve, Dios escucha y Dios desciende a suplir cada una de nuestras necesidades. Que no se nos olvide eso y que no nos falte fe para creer que ahí está Dios escuchando nuestros ruegos y está listo para descender y suplir nuestras necesidades, como sucedió con Salomón. Yo he oído tu oración, le dice Dios, y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. El nombre de Dios estaría ahí, el reconocimiento de Dios estaría en esa casa, el poder de Dios estaría en esa casa, la presencia de Dios estaría en esa casa, cumpliendo así la promesa que Dios le dio a Salomón. Mi nombre estará en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Versículo 4. Y si tú anduvieres, aquí viene el compromiso, aquí viene el pacto. Siempre que Dios pone una promesa o da una promesa, siempre nos va a pedir algo a cambio. Las promesas son promesas, la mayoría de ellas son promesas condicionales. ¿Quieres ver el reino de Dios?, le dijo Jesús a Nicodemo, pues te es necesario nacer de nuevo. ¿Se fijan cómo las promesas son condicionales? Entonces aquí viene la condición. Yo voy a poner mis ojos, voy a estar atento, mis oídos van a estar ahí atentos al ruego de cada uno de ellos. Pero mira el compromiso que tenía que hacer Salomón. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y mis decretos. Pero si obstinadamente se apartan de mí ustedes y sus hijos, mira la sentencia: yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos saben que hay sabiduría de Dios cuando obedecemos los mandamientos de Dios? ¿Queremos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida? Pues obedezcamos sus mandamientos. A Dios le duele el corazón cuando nosotros como sus hijos nos rebelamos y menospreciamos sus promesas o sus mandamientos. Por eso a veces no nos va bien, mis hermanos, porque no hacemos uso de la sabiduría divina, sino de la sabiduría terrenal. Llegamos al capítulo 11 del primer libro de los Reyes y vemos ahí, en este capítulo 11, el fin de este hombre tan sabio. La tristeza del fin de este hombre tan sabio. Vamos ahí a Primera de Reyes 11:1. Dice: pero el rey Salomón, ese hombre tan sabio que tuvo el privilegio de haber experimentado 2 apariciones de parte de Dios,
el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y cuando habla de muchas ahí, porque no da una cantidad, más adelante lo vamos a ver, dice muchas mujeres extranjeras, lo cual significa que era un Don Juan, como decimos el día de hoy. Si traducimos la expresión a nuestros días, era un Don Juan el tremendo Salomón. Una hora, otra mañana, otra pasado mañana, y así andaba, con una y con otra, ¿sí? Amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Escuchen lo que dice el versículo 2. Esta fue la instrucción de Dios. Gentes de las cuales Jehová les había dicho a los hijos de Israel: no se llegarán a ellas o no tendrán relaciones sexuales con ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues, aquí está la realidad, se juntó Salomón con amor, y lo pongo así entre comillas, con amor. Ayer hablamos precisamente con los matrimonios del verdadero significado de este término amor. El amor, en el día de hoy, la gente que no conoce a Dios ha reducido esta palabra amor a la mera relación sexual. Así está el mundo, ¿sí? Y entonces, en base a un supuesto amor, hacen decisiones y se junta el joven o la señorita, fornican y fornican por amor, dicen. Y entonces, como hacen decisiones basadas en la sabiduría humana, pues les vienen las consecuencias de sus decisiones. Eso no tiene vuelta de hoja, ¿sí? Entonces, dice aquí la última parte del versículo 2: a todas estas mujeres se juntó Salomón con amor. Por supuesto, debo aclarar que no era el amor de Dios, que en la Biblia se conoce como el amor ágape. Ayer yo les decía que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló sobre de él aliento de vida, y entonces el hombre fue un ser viviente. Bueno, en ese aliento de vida que Dios sopló sobre el hombre iba impregnado o iba implícito parte del amor de Dios. No toda la plenitud del amor de Dios, porque nosotros como seres humanos no amamos como Dios ama. A veces nosotros amamos de manera condicional. Dios ama de manera incondicional a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor incondicional. A veces nosotros nos manifestamos amor condicionalmente. Yo les decía: si me haces bien rico de comer, te voy a amar, y si no, mi amor se reduce. Y así somos los seres humanos, ¿verdad? Entonces Dios lo que hace, agarra un poco de su amor y lo deposita en el ser humano. ¿Para qué? Para que el hombre creado por Dios, podamos amar y sentirnos amados. ¿A cuántas mujeres les gusta sentirse amadas? ¿Aquí, a cuántas? Pero también nosotros los varones necesitamos sentirnos amados. ¿Por qué? Porque así nos creó Dios, para amar, pero también para sentirnos amados. Y ese es el amor ágape. Ese es el amor que proviene de Dios. Pero este amor con el que se juntó el tremendo de Salomón, el tremendo Don Juan de Salomón, ese amor es el amor que se conoce como el amor eros o erótico, que es un amor de la carne, un amor sexual, un amor que solamente busca la satisfacción sexual. A todas estas, dice, se juntó Salomón con amor, ¿sí? Versículo 3: y tuvo, como consecuencia de ese amor carnal, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Por eso quiero enfatizar a todos los varones casados: tus ojos deben de estar puestos solamente para tu mujer. Tu mirada no debe de estar puesta
en la vida de otras mujeres. Podemos ver obviamente a otras mujeres con respeto, con honra, ¿sí? Pero tus ojos, varón, deben de estar puestos solamente en tu mujer. Porque si empiezas a poner los ojos en otras mujeres que no son tus mujeres, escucha, tarde o temprano harás una mala decisión basada en la carne y van a desviar tu corazón del corazón que merece tu esposa. Esa es la verdad, no puedo decir otra cosa. ¿Sí? Estas 700 mujeres y 300 concubinas desviaron su corazón, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. Aquí está otra consecuencia: tras dioses ajenos. Ya no era Jehová el que le dio la sabiduría, ya no era el Dios de Salomón. Dice, y su corazón ya no era perfecto con Jehová como el corazón de su padre David. Finalmente, ¿saben ustedes cómo se describe en la Biblia este fin de la historia de Salomón? La Biblia lo describe, algunas Biblias traen ahí el encabezado: la apostasía y las grandes dificultades de Salomón. Así terminó Salomón, este hombre tan sabio. ¿Por qué? Porque en lugar de permanecer día con día buscando la sabiduría de Dios, empezó a obrar en base a la sabiduría carnal. Así que con estos dos ejemplos, o estos varios ejemplos que he mencionado, podemos darnos cuenta que el mero conocimiento por sí mismo no garantiza que alguien hará bien las cosas o tomará buenas decisiones en los asuntos que tienen que ver, como ya lo mencioné, por ejemplo, con el matrimonio y con la educación a los hijos. Se pueden hacer decisiones basadas en lo que quizá aprendimos de nuestros padres, pero si no son lecciones que aprendimos de nuestros padres basadas en la Biblia, pues van a ser lecciones basadas en la vida misma, ¿sí? Entonces, ¿por qué el mero conocimiento no garantiza la ausencia de problemas en el matrimonio o en la educación de los hijos? Porque si solamente el conocimiento fuera suficiente, mi pregunta es, ¿por qué la gente hoy en día se sigue divorciando y los hijos se siguen rebelando? ¿Por qué creen? Por falta de sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. En el área de las finanzas, si vamos un poquito al área de las finanzas, si el mero conocimiento fuera suficiente para administrar lo que Dios pone en nuestras manos, la pregunta es, ¿por qué hay tanta gente endeudada hasta el cuello? Bueno, la gente del mundo se endeuda, incluso hay gente que son compradores compulsivos y viven, si no están endeudados, no están en paz, pero están hasta el cuello, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacen decisiones basadas en la sabiduría humana? Hermanos, Dios nos llama a administrar cada centavo que Dios pone en nuestra mano, ¿sí? Dios nos llama a administrarlo, pero con su sabiduría, con la sabiduría que proviene de Dios, no gastando más de lo que no tenemos, porque nos vamos a meter en problemas. Al rato te están embargando el auto, te quitan el auto, te quitan la casa, etcétera, etcétera. Tantas cosas, tantas consecuencias que luego vienen. Entonces, en el área de las finanzas también requerimos de la sabiduría de Dios, ¿verdad que sí? Sí. Por cierto, tú administras bien tu dinero, cada quien sabe, cada quien lo responde, ¿sí? ¿Por qué? Otra pregunta que surge en el corazón, porque yo decía al principio que se requiere de la sabiduría de Dios para diferentes áreas de nuestra vida. ¿Por qué en los tiempos que a todos nos vienen de adversidad, de luchas, por qué no podemos resolver las situaciones que se nos presentan, no solamente en la vida familiar, sino en la vida cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos darle solución a los conflictos que se presentan en la familia o a los conflictos que luego se presentan inclusive dentro de la iglesia? ¿Saben por qué? Por falta de sabiduría de Dios. A veces no sabemos cómo resolver un problema matrimonial, un problema con los hijos, porque no vamos a lo que dice Dios. Dios es nuestra esperanza. El hombre siempre va a fallar. El consejo del hombre siempre va a fallar, pero el consejo de Dios es un consejo perfecto y ese no falla.
Por eso la sabiduría está, dale el aplauso al Señor, ¿sí? La sabiduría está en que para resolver las situaciones difíciles, cualquiera que te vengan a tu vida, hay que ir al consejo de Dios, que es el consejo perfecto. Incluso en el ministerio se requiere de sabiduría de Dios. No podemos hacer la obra del ministerio como nos da la gana o en base a la sabiduría humana o a la experiencia o a una moda, mucho menos a un proyecto meramente secular. Pues así lo está haciendo la iglesia de aquel lado. Yo voy a hacer lo mismo. No, ¿qué dice Dios? ¿Cómo debemos hacer la obra del ministerio? Para hacer la obra del ministerio también se requiere de la sabiduría de Dios. Así que ahí en Santiago, si vamos al capítulo 3 de la carta de Santiago a los cristianos de la iglesia en Jerusalén, que dicho sea de paso, era una iglesia que estaba siendo perseguida, era perseguida la iglesia, ¿sí? Y en medio de esa persecución había mucha lucha, había sufrimiento, había pruebas, había adversidades. Muchos de ellos se quedaron sin familiares, algunos otros se quedaron sin su casa. Pero ahí Santiago, inspirado por Dios, les escribe a los cristianos de aquel tiempo que eran perseguidos para ubicarlos. Y hace una pregunta en el capítulo 3, una pregunta retórica. Las preguntas retóricas, la mayoría de ellas no requieren una respuesta porque son preguntas que nos invitan a la meditación o a la reflexión, a pensar. Y la respuesta que cada uno demos a una pregunta retórica, pues estará revelando lo que realmente hay en nuestro ser interior o nuestra condición o la condición espiritual de nuestra alma. Así que en el capítulo 3, versículo 13, Santiago hace una pregunta retórica. Atención. Esta pregunta es con el fin de reflexionar. La pregunta es la siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Hasta ahí, porque sigue el texto. Pero tú piensa, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Sabiduría, entendimiento. Ya dijimos que sabiduría tiene que ver con el conocimiento que tenemos de Dios aplicado a la vida misma. Si tú eres un hombre o una mujer que tienes conocimiento de Dios, conocimiento bíblico de Dios, y lo estás aplicando a tu vida, tú puedes responder: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Tú puedes decir: yo, porque aplico lo que dice Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces la segunda parte del texto dice: bueno, si tú te consideras sabio y entendido, muestra por tu buena conducta tus obras con sabia mansedumbre. Muestra tus obras con sabia mansedumbre. Este mismo texto, pero leído en la Nueva Traducción Viviente, nos da un poco más de luz. La pregunta es la siguiente en esta versión: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad que provienen de la sabiduría. ¿Se fijan cómo cambia el texto ya? Ustedes son sabios, se creen sabios, entienden los caminos de Dios, ¿sí? Bueno, demuéstrenlo. Por ejemplo, amarnos, tolerarnos, perdonarnos, servir al Señor. ¿Ustedes creen que son parte de los caminos de Dios, sí o no? Sí. Amar a Dios, orar, escudriñar la Escritura, son parte de los caminos que Dios nos ha marcado. Entonces dice aquí en esta versión: si tú te crees sabio, entendido, demuéstralo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con humildad que provienen de la sabiduría de Dios. Versículo 14, atención aquí: pero si tienes celos, por supuesto, los celos de la carne, esos celos que enferman el alma, que carcomen el ser interior, los celos de la carne, porque hay un buen celo. Hay que tener celo por la palabra, pero no tiene nada que ver con el celo carnal. Y aquí Santiago se está refiriendo precisamente a ese celo de la carne. De esas personas que, o la esposa que anda por celos, anda sospechando del marido, o el marido de la esposa. Esos son celos que
atormentan el alma. Pero si tienen celos o envidias amargas, ambiciones egoístas del corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. En la versión Reina Valera dice que esta sabiduría es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Versículo 16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, que repito esto, esta es la que tenemos que buscar. Es ante todo pura, también ama la paz, siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Versículo 18, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Ahí está la ley inquebrantable. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Siembras paz, vas a cosechar justicia. Así que esto quiere decir, por lo que acabamos de leer, que hay una sabiduría que nos ha sido dada por Dios y es nuestra responsabilidad no solamente pedirla, sino buscarla en las Escrituras. No en el mejor libro, en el bestseller más vendido. Hay muchos libros cristianos muy buenos, ¿sí? Pero la sabiduría, para encontrar la sabiduría que proviene de Dios, la tenemos que buscar en la palabra de Dios. La sabiduría que proviene de Dios no la vas a encontrar metido en las redes sociales tampoco, te lo puedo asegurar. Tenemos entonces que buscarla, pedirla, buscarla en las Escrituras para ponerla en el centro de nuestro ser y vivir conforme a lo que dice Dios, no conforme a lo que yo pienso. Es que yo pienso que le puedo dar solución a este problema de esta manera. Cuidado, si no es algo que Dios está diciendo, te vas a meter en problemas. Y a veces así nos pasa en la vida diaria. Queremos resolver nuestros problemas en nuestras meras capacidades humanas y no conforme a lo que nos dice Dios, y nos metemos en muchos problemas. En otras palabras, entonces, si nuestra vida no es congruente con lo que dice la palabra de Dios, entonces no estamos viviendo de acuerdo a la sabiduría que proviene de lo alto, sino a la sabiduría terrenal. Sí, Señor, aquí dices que hay que amar a los enemigos, pero tú no sabes lo que me han hecho, Señor. Mira, me difamaron, me hicieron un video en el YouTube, etcétera, etcétera. Hablaron mal de mí. ¿Tú crees que Dios no sabe? Pero la sabiduría, por lo menos la sabiduría que está establecida en la Biblia, dice que amemos a nuestros enemigos y que le dejemos la justicia a Dios. Porque a veces queremos sobrar, nosotros queremos defendernos, queremos justificarnos. Es que me difamó, lo voy a demandar. Y es inconcebible que haya cristianos que se demandan los unos a los otros. Están como los de Corinto, ¿verdad? Que eran hermanos que se demandaban en las cortes porque no consideraban que en la iglesia hubiese alguien que tuviera de la sabiduría de Dios y les ayudara a resolver sus problemas. No, decía, no, yo lo voy a demandar. Me la hizo, me la paga. Entonces, cuando no vivimos, nuestra vida no es congruente con la palabra, entonces, sin duda, es que estamos caminando en base a la sabiduría meramente humana. Voy para confirmar un poquito y sin salirnos del tema, déjenme contarles de una historia de un rey que soñó que había perdido todos sus dientes. Así son, a veces los sueños son medio raros,
¿verdad? Bueno, este rey soñó que había perdido todos sus dientes y despertó lleno de angustia. Y en su angustia mandó llamar a un hombre sabio que tenía en su reino para que le interpretase el sueño. Y el sabio, después de haber escuchado el sueño del rey, le dijo: qué desgracia, mi señor. Es algo trágico que le ha venido a usted, por lo tanto le recomiendo que se prepare. Cada uno de sus dientes que se le han caído representa la muerte de uno de sus familiares más cercanos. El rey, enfurecido tanto por el mensaje que le habló el sabio, le dijo: ¿cómo te atreves a darme semejante noticia? Yo esperaba una palabra de consuelo ante mi angustia. Fuera de aquí. Y ordenó que le dieran 100 latigazos. Más tarde, otro hombre sabio estaba de paso por el reino, y el rey seguía con esa angustia y desesperación por causa de ese sueño. Así que mandó llamarlo y le contó acerca de su gran angustia por el sueño. El sabio, después de haber escuchado con atención el sueño, con mucha prudencia le dijo lo siguiente: excelso señor, gran felicidad hay reservada para usted. Viva el rey por siempre. El sueño significa que usted sobrevivirá a todos sus familiares. Por supuesto, este mensaje alegró tanto el corazón del rey e iluminó su semblante con una gran sonrisa, que ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando el sabio salió del palacio, uno de los sirvientes del rey le dijo con admiración: no es posible. La interpretación que tú has hecho del sueño es la misma interpretación que dio el primer sabio. No entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro. Y el sabio le respondió: recuerda, mi amigo, que todo depende de la forma en cómo decimos las palabras. Bueno, relacionada con esta historia nos recuerda las palabras dichas por el sabio Salomón. En Proverbios 18:21, en la Nueva Traducción Viviente, Salomón dijo: la lengua puede traer vida o muerte. Por supuesto, las palabras, la lengua en sí misma, las palabras que salen, que articulamos con nuestra lengua. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y lo que Salomón quiso enseñar en este texto es que uno de los grandes desafíos que tenemos el hombre y también las mujeres es aprender a comunicarnos con sabiduría, diciendo la realidad pero sin dañar el corazón de otros. Cuando las palabras son habladas correctamente, son expresadas con propiedad, levantan el ánimo, cambian la conducta de quienes escuchan. También hay otro proverbio que dijo Salomón, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que son tan fuertes que pueden dañar el corazón o las ilusiones o las esperanzas de a quien les proferimos esas palabras. Así que la vida y la muerte dependen de la lengua. Cuando se mantiene firme este principio de hablar correctamente o con la sabiduría de Dios para comunicarnos con esa sabiduría que proviene de Dios, entonces estaremos obrando sabiamente, hablando sabiamente. Hermanos, hoy más que nunca se necesita que cada uno de nosotros, en la familia, en el trabajo, en la congregación, sepamos comunicarnos con sabiduría. ¿Sí o no? Porque luego la gente argumenta: así soy yo de franco. Sí, hay que ser francos, pero también hay que saber cómo comunicar esa franqueza. Estos dos sabios le dieron la misma interpretación al rey, sí o no, pero con diferentes palabras y con enfoques diferentes, ¿sí?
El segundo sabio, habló con prudencia. Bueno, es muy interesante, si seguimos con el ejemplo de Santiago, mencionar que precisamente en el capítulo 3 de Santiago, en la primera parte del capítulo 3, Santiago está enseñando acerca de la manera correcta cómo debemos hablar los creyentes, es decir, el buen uso de la lengua. Ustedes leen el capítulo 3 del versículo 1 hasta el 12 y se van a dar cuenta que está hablando de la lengua. ¿Qué hace la lengua? La lengua puede, cuando no se sabe controlar adecuadamente, no se habla con prudencia, puede encender todo un infierno impresionante, ¿verdad? En la segunda parte del capítulo 3 de Santiago se está refiriendo justamente a la forma correcta de la conducta o del comportamiento, es decir, a la manera sabia de conducirnos. Así que la enseñanza de Santiago en todo el capítulo 3 concluye con que quien camina de acuerdo a la verdadera sabiduría, que es la sabiduría que viene de Dios, mantiene un equilibrio entre lo que dice y lo que hace. Lo que dice y lo que hace. Hay una congruencia. Tú dices que eres cristiano, pues obviamente tu vivir debe de ser como la de un cristiano, no como la de un mundano. Eso es sabiduría, ¿verdad? Vivir siendo cristianos y comportándonos como cristianos. La sabiduría humana es, digo que soy cristiano, pero me conduzco como mundano. Así no funciona. Mientras que el que camina en la sabiduría terrenal dice muchas cosas, pero con sus hechos demuestra todo lo contrario a lo que dice. ¿Cuántos son cristianos aquí? Nacidos de nuevo. ¿Sí? Bueno, si tú dices que eres cristiano, eres sabio. Ahora dice Santiago, muestra tu cristianismo con tus obras hechas en sabia mansedumbre. ¿Se entiende el mensaje? ¿Sí? Bueno, dependiendo entonces de la fuente de donde provenga la sabiduría que estás aplicando, será precisamente la sabiduría que cada uno de nosotros estaremos aplicando a nuestra vida diaria. La sabiduría está íntimamente ligada a la forma de hablar, pero también a la conducta. Es por esta razón que Santiago entonces le está hablando a sus lectores, a los cristianos de la iglesia en Jerusalén, que su deseo era que a la luz del mensaje del evangelio, ellos en aquel tiempo y ahora nosotros hagamos un examen y meditemos precisamente en qué clase de sabiduría, de cuál clase de sabiduría estamos echando mano para aplicarla a nuestra vida, porque puede ser la sabiduría de Dios o tu sabiduría humana. Cada uno de nosotros nos evaluamos. De eso está hablando precisamente Santiago en el capítulo 3. Sin embargo, en el capítulo 1, Santiago está exhortando a los mismos cristianos a ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. ¿Cuál era la exhortación? Sean hacedores, oidores y hacedores de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparentemente algunos oían, pero por acá les salía y ya no practicaban lo que estaban oyendo. Si vamos allá a Santiago capítulo 1, un texto muy interesante, y de aquí vamos a extraer algo interesante para aplicarlo a nuestra vida. Atención, Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, le está hablando Santiago a cristianos, no a la gente del mundo. Mis amados hermanos, todo hombre, refiriéndose al género humano, por lo tanto incluye a las mujeres también. Todo hombre y toda mujer, escuchen, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse o enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente dice, acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en sus corazones, la cual puede salvar su alma. Notemos que en la segunda parte del versículo 19,
Santiago está haciendo 3 mandatos que son muy importantes y que generan sabiduría de lo alto. Digan conmigo, 3 mandamientos que generan sabiduría. 3 mandamientos que generan sabiduría. Número 1, dice Santiago: mis amados hermanos, sean prontos para oír. ¿Qué significa esto? Sed prontos para oír. Significa que seamos oyentes atentos, que estemos prestando atención al mensaje que se nos está hablando con el fin de captarlo bien. Y una vez que lo captamos, podamos ponerlo por obra. Entonces, dice Santiago, sean prontos para oír, sean oyentes atentos, presten atención para que capten el mensaje como se está hablando. Por eso la recomendación que les hacemos, hermanos, apaguen su celular. Apaguen el celular. ¿Por qué? Y estoy solamente mencionando una recomendación que hacemos, porque son factores de distracción que si nos distraemos nos van a robar de captar bien el mensaje. Si usted sale al baño, escuchen esto es otro factor de distracción. Si usted sale al baño y allá se queda platicando, ya no captó el mensaje. Por lo tanto, la recomendación es: cuando estemos aquí escuchando el mensaje del evangelio, para poderlo captar, antes vaya al baño, haga todo lo que quiera allá, ¿sí? Y no se mueva durante el mensaje a menos que tengan una emergencia, ¿sí? ¿Se está entendiendo el sentido de lo que Santiago está diciendo? Hermanos, amados míos, sean prontos para oír, que nada te distraiga. A menos que tengas una emergencia, ¿verdad? Pero a veces yo veo hermanos y ya se levantaron una vez y otra vez. Bueno, si tiene una emergencia o está enfermo de alguna manera y necesita ir al baño, pues está bien, eso no está en discusión. El asunto es cuando hacemos uso de estos factores de distracción que nos roban de captar el mensaje. Y si no captamos el mensaje, entonces ya no estamos entendiendo de qué se trata la sabiduría de Dios, ¿sí? Cuando somos expuestos a la predicación de la palabra, escuchen esto, mis hermanos, aprendemos más escuchando que hablando. ¿Verdad que sí? Por eso Santiago dice: hermanos, amados míos, seamos prontos para oír, estemos atentos a lo que Dios está hablando. A lo que Dios está hablando. Y luego el segundo mandamiento, ¿sí? Presten atención. Segundo mandamiento: sean tardos para hablar. Este segundo mandato obviamente está ligado al primero. Usted no puede escuchar cuidadosamente mientras está hablando. Y a veces yo aquí los veo a todos, ninguno se me escapa. Veo cuando se duermen, cuando están así con un sueño santo, casi en el tercer cielo. Bueno, si están en el tercer cielo, gloria a Dios. Pero si su sueño es debido a que anoche se acostó a la 1, 2, 3 de la mañana viendo las redes sociales, pues eso no es justo, ¿verdad? Entonces, usted no puede estar escuchando cuidadosamente mientras está hablando. Y de aquí se ven todos. Y yo veo cuando no distraigan a su esposa, a su esposo, a su hijo, al hermano que tienen ahí al lado. Preste atención, prestemos atención. Y luego dice: sean tardos para hablar. Pero además usted no debe de estar pensando, cuando está escuchando el mensaje, no debe de estar pensando en sus propias ideas mientras otra persona, sea el pastor, sea el predicador, está expresando las ideas de Dios. Porque luego también eso nos distrae. Se me hace que el pastor dijo esto, pero yo pienso que es de esta manera. Yo tengo la idea de que es de esta manera. Bueno, si lo que se está predicando detrás de un púlpito es la sana doctrina que tiene que ver con las ideas, los principios y los mandamientos de Dios, hay que prestar atención. Y no se distraiga, mi hermano. Eso es sabiduría de lo alto. ¿Qué de sabiduría de Dios hay
Cuando una persona está distraída y está hablando con otro y está diciendo una cosa o está pensando, ay, ¿qué voy a comer después? Ya, que mejor que ya deje de hablar el hermano porque ya me quiero ir a comer. ¿Qué de sabiduría hay en eso? Nada. Nada. No hay nada de sabiduría. Bueno, esa es sabiduría terrenal, secular. La idea de Dios, o sea, cuando alguien está expresando las ideas de Dios, hay que prestar atención. Y la idea de Dios dice en el versículo 19, hermanos, sean prontos para oír, tardos para hablar. Esta es la idea de Dios, porque esto es el mensaje de Dios. Yo no les estoy diciendo algo que no tiene que ver con lo de Dios. Y Dios está diciendo a través de Santiago, hermanos, sean prontos para oír, sean tardos para hablar. Este segundo mandato lleva como propósito que una vez que captamos el mensaje de Dios, llegará el tiempo y el momento apropiado para hablar. Pero escuchen, ya lo dijimos, hablar con la sabiduría de Dios y no con una mera palabrería. Y si algo del mensaje no fue claro por alguna razón, usted tiene todo el derecho de venir y preguntar con sabiduría, ¿sí? No con mera palabrería. Hay una historia de un joven que le pidió a un famoso orador romano que le enseñara el arte de hablar en público. Pero su petición, al momento de estarle haciendo la petición a este tremendo orador romano, su petición se volvió pura vana palabrería. Es que yo quiero aprender a hacer esto, por aquello. Y está hable y hable y hable y hable y hable ahí. Y el maestro está así, desesperado. Y entonces le dijo el maestro, bueno, joven, veo que para darte clases de oratoria tendré que cobrarte el doble de lo que regularmente cobro. Y el joven le respondió y le dijo, ¿por qué, maestro? Bueno, porque tendré que enseñarte dos técnicas importantes. Número uno, la primera te voy a enseñar a sujetar la lengua y la segunda te voy a enseñar a usarla sabiamente. ¿Entendió el mensaje? Sí. ¿Hay sabiduría en esto, sí o no? Sí, porque es la idea de Dios. No son mis ideas. Bueno, entonces dice Santiago, seguimos leyendo. Todo hombre, toda mujer sea pronto para oír, sea tardo para hablar. Y tercer mandamiento, sea tardo para airarse. O se traduce igual, sea tardo para enojarse. En este contexto de lo que está diciendo aquí Santiago, parece que se está refiriendo a un airarse ante una verdad en las Escrituras que incomoda o que confronta con algún pecado o con alguna conducta inapropiada. Y luego de repente surge, se me hace que alguien le dijo al pastor que yo tengo esa conducta inapropiada. Ya vinieron con el chisme a decirle al pastor. No, es la palabra. ¿Sí? Y cuando dice ahí Santiago, sea tardo para airarse, habla precisamente de este asunto. Más bien, en lugar de que te provoque enojo, más bien te debería de provocar tristeza y decir, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Las personas a veces también se enojan cuando especialmente alguna verdad bíblica que está siendo predicada con sana doctrina se contrapone contra alguna creencia o convicción personal. No, se me hace que está exagerando el pastor. Las convicciones, la vida cristiana, yo lo he dicho antes, se vive por convicciones y no por prohibiciones. ¿Sí? Y cada uno de nosotros vamos formando nuestras propias convicciones basadas en lo que dice Dios. ¿Sí? Entonces, cuando alguien está hablando de lo que tiene que ver con las convicciones de Dios, pero no te parece porque es tu propia convicción, eso va a provocar enojo. Por ejemplo, el hombre que le gusta ver pornografía o le gusta maltratar a la esposa o le gusta alguna conducta inapropiada, y aquí predicamos, varones, sométanse a Dios, asimismo la mujer, sométase al marido, varones, amen a su esposa. Ah, no, pues es que usted no sabe la mujer que me tocó. Ya se está contraponiendo contra
lo que yo estoy viviendo. No, pero esa es la idea de Dios. Y a veces eso genera enojo en el corazón, ¿sí? Ahora, si nosotros aplicamos estos 3 mandamientos que está enseñando aquí Santiago, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, cuando nosotros aplicamos estos 3 mandatos que enseña Santiago, que a final de cuentas son mandatos de Dios, escuchen esto, mis hermanos, estaremos actuando en base a la sabiduría que proviene de Dios. ¿Estamos claros? Así que retomamos el texto. Por esto, mis amados hermanos, porque estamos hablando de que Santiago ya les estaba exhortando desde el primer capítulo, les estaba exhortando a ser oidores y hacedores de la palabra. Entonces, retomo Santiago 1:19. Sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse o para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, la cual puede salvar sus almas. Versículo 22, aquí está el versículo clave. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Está claro el mensaje? Bueno, aquí solamente voy en la introducción, un poquito larga la introducción, pero la próxima semana vamos a entrar de lleno a poder diferenciar todavía más las implicaciones que tiene el vivir de acuerdo a la sabiduría que viene de Dios, pero también las implicaciones y consecuencias que tenemos o que sufrimos cuando aplicamos la sabiduría meramente humana. Porque Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto quiere decir que si tú o yo nos consideramos de alguna manera sabios y entendidos, pues la evidencia o lo que estará validando si tienes sabiduría y entendimiento será la expresión de una buena conducta y buenas obras con sabia mansedumbre. Eso será lo que va a validar si realmente te consideras un hombre o una mujer sabio y entendido. ¿De acuerdo? Vamos a orar, vamos a dejarlo aquí, pero la siguiente semana continuamos. ¿Está bien? Oremos, le invito a que se ponga de pie. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Quiero pedirte que por un momento, unos minutos, solamente cierres tus ojos y reflexiones y medites y consideres la condición de tu vida espiritual. Yo haré lo mismo. Señor, aquí está nuestra vida delante de ti. Y delante de ti, Señor, somos un libro abierto. No hay nada en nosotros que te podamos ocultar. Porque tú eres omnisciente, todo lo sabes. Eres omnipresente, tú estás presente en todo lugar, Señor. Tú conoces todo de nosotros. Conoces nuestro pasado, conoces nuestro presente y también conoces nuestro futuro, Señor. Por lo tanto, no hay nada, absolutamente nada en nuestro ser interior con lo que podamos engañarte, Señor. Tú no puedes ser burlado, Señor. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. Así que, Señor, tú has mostrado a través de tu palabra la condición de nuestro corazón, Señor. ¿Cuántas veces obramos no con la sabiduría que proviene de ti, sino con nuestra sabiduría meramente humana, secular, que muchas veces se contrapone a lo que dice tu palabra, Señor? Perdónanos y ayúdanos, Señor, que por tu Espíritu Santo, Señor, al ir al consejo de tu palabra, siempre podamos captar el mensaje con atención, Señor. Podamos ser prontos para oír, podamos ser tardos para hablar y tardos para airarnos. Que en ese lapso de tiempo, Señor, por tu Espíritu Santo, tú hables a nuestro corazón y nosotros podamos corregir nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Perdónanos, Señor. Queremos ser tus hijos, hijos que te honren, hijos que te den gloria. En el nombre de Jesús, Señor,
como dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Tenemos falta de sabiduría. Si quisieras levantar tus manos y decirle al Señor: Señor, dame de tu sabiduría. Dice Santiago: pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Señor, danos tu sabiduría, la sabiduría que proviene de ti, para que el día de mañana, Señor, al terminar este día inclusive, y el día de mañana y durante toda la semana, podamos hacer decisiones sabias, decisiones basadas en tu sabiduría y no en nuestra propia prudencia, Señor. Que podamos hablarnos, Señor, comunicarnos, el esposo con la esposa con el esposo y con los hijos. Que podamos comunicarnos, Señor, con prudencia y con sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Refrena nuestra lengua, Señor. Si es que de nuestra lengua pudiesen salir palabras que matan, palabras que ofenden, palabras que traicionan. Frena mi lengua, Señor, que de mi boca salgan palabras que sean como medicina, Señor, que puedan sanar el alma, que puedan fortalecer el corazón, Señor. Eso es sabiduría, es la sabiduría que nos muestra tu palabra, Señor. Y esa sabiduría es la que queremos aplicar en nuestra vida. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos cada día en el nombre de Jesús, para que en todo seas tú siempre altamente glorificado, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea la gloria, la honra y todo el honor siempre. Vámonos pues con esta palabra, mis hermanos, apliquémosla a nuestra vida diaria y te aseguro que vas a ser bendecido durante toda esta semana. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga, despídanse unos a otros. Nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos.